Bienvenidas y bienvenidos a Luzlet, nuestro podcast semanal en el que hablamos de marketing y ventas aplicados al sector industrial y a empresas B2B. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Esther, buenas tardes. Pues muy bien y muy ilusionada con el capítulo de hoy. Sí, ¿verdad? Tienes ganas. Sí. Cuéntanos, porque hoy el capítulo es tuyo prácticamente. Bueno, pues hoy la verdad es que nos parecía interesante o nos apetecía mucho comentar más en detalle un poco de todo lo que se puede hacer para darnos más visibilidad de cara a una feria, porque como está tan cerquita la feria de la Bienal, que ya va quedando menos, pues hoy queríamos aprovechar la ocasión para comentaros y daros diferentes opciones de acciones y estrategias que os van a poder ayudar a daros visibilidad en esa fase de preferia, durante la feria, y luego también saber cómo podemos gestionar todo ese volumen de contactos o de leads que podamos hacer en la feria, cómo podemos trabajarlo después para sacar el mayor rendimiento posible. Bueno, la feria de la que hablamos, porque como es en empresas B2B en general, aunque toda la parte de industria seguro que ya sabe de qué feria estamos hablando de la Bienal, que además ya lo anunciamos en el anterior capítulo, que justo íbamos a hablar de la Bienal en este episodio. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre la feria de la Bienal, Miriam. Pues esta feria está muy centrada en el sector industrial, es la feria a nivel europeo que está en tercera posición, o sea, tiene un protagonismo, una imagen dentro del sector industrial bastante importante, y se celebra en Bilbao siempre. Este año es del 3 al 7 de junio, normalmente tiene un formato bianual que se hace cada 2 años, y lo bueno es que te da la opción de poder contactar con clientes que se encuentren en toda la península ibérica, incluyendo también Portugal, porque al final es una feria que tiene mucho protagonismo, se presentan muchos productos, empresas con mucho renombre, entonces al final eso es un reclamo también para que consiga la visita de clientes que a ti te puedan interesar. Entonces es un espacio expositivo para una empresa de este sector muy interesante. Y Miriam, yo no soy tan experta en tema ferias físicas, yo digamos que soy más experta en el trabajo de la feria, el anterior, el de la feria y el posterior, pero por toda la parte digital, no en presencia en feria. Más o menos, el metro cuadrado, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en una feria y cuánto te suele costar? ¿Sabes? Para hablar un poco también a nivel de costes, ¿cuánto te cuesta estar en la feria? Por hablar de cifras, ¿no? Que creo que es importante poner números. ¿Cuánto cuesta estar en la feria durante, son 5 días lo que dura la Bienal? Porque nos puedas decir un precio. Yo sé que es aproximado porque depende mucho del número de metros que tenga el stand, luego cuánto te quieras gastar en toda la implementación que hagas dentro del stand y demás, pero yo creo que sí que nos puedes ayudar un poco, nos puedes orientar un poco, ¿no? Sí, a ver, depende un poco, como decías tú, de los metros cuadrados que cojas, también del tiempo que hayas participado en esta feria. Al final también, cuando tienes un recorrido en esta feria, pues cuentas también con la posibilidad de que a lo mejor ese precio por metro cuadrado se reduzca un poco. Y también depende un poco del tipo de producto que tú vayas a exponer. Obviamente la gente que tiene máquina herramienta o un producto más grande necesita más espacio expositivo. Pero bueno, por hacer una estimación o una media, más o menos en un espacio de metros cuadrados que esté bien, que te dé visibilidad, teniendo en cuenta lo que supone el diseño del stand que tengas que hacer, el llevar todo tu producto, el personal que puedas llevar, a lo mejor estará en torno a 60.000 euros, más o menos. 60.000 euros contando con ya el montaje, no solamente el alquiler del espacio, sino también el montaje. Sí, contando el alquiler del espacio, contando las tomas o temas eléctricos que tengas que llevar por tus equipos, contando el diseño. Bueno, es que eso para la gente que no está acostumbrada a ir a ferias, ya a mí me dejó muy sorprendida la primera vez que fuiste tú la que me lo contaste, el tema de las tomas de electricidad en las ferias. Me pareció algo que o sabes porque has ido a ferias previamente, o si no te pillaría como súper de nuevas, y a la hora de hacer un presupuesto que te cruje. A ver, bueno, te cruje en el sentido de que tienes que saber exactamente qué necesidades técnicas tiene cada equipo que vayas a llevar, pero sí que es cierto que según el tipo de conexión, normalmente, por ejemplo, la conexión de aire suele tener un coste superior al de electricidad. Luego también está el tema, por ejemplo, en el diseño del stand, de los puntos de cuelgue, del truss, que es la estructura que se suele colocar arriba para dar todavía más visibilidad.
Entonces es verdad que esos son una serie de costes que sí que tienes que tener en cuenta y que en función también de la potencia que necesites, si por ejemplo también vas a mecanizar o no en vivo, también varía mucho. Obviamente si mecanizas en vivo necesitas potencia y a veces incluso también pues vaciado de taladrina si utilizas taladrina para quitar la viruta. ¿Qué es taladrina, Miriam? Taladrina sí que no te lo había escuchado nunca, esta es nueva. Pues la gente que mecaniza, que a lo mejor muchos talleres si nos ven o gente del sector que nos está escuchando, cuando tú mecanizas dentro de pues, centros de mecanizado, tornos, puedes hacerlo con aire, que cuando se va realizando la pieza es el aire el que va quitando la viruta, que se va quitando el material, cuando se va trabajando el material, o lo puedes hacer con taladrina, que es como un refrigerante líquido que hace la misma función. Entonces depende también de lo que quieran utilizar para la feria, eso también supone un coste, porque por tema de residuos también está ese coste. Luego también está el coste de la basura. Claro, tú tienes que tener en cuenta que todo lo que tú vayas produciendo de basura, eso no te lo recoge el espacio expositivo, también tienes que abonarlo aparte. Pero bueno, sí, son una serie de costes, pero más o menos haciendo una media, obviamente habrá gente que esté en importes mayores de 60.000 o importes menores, pero con 60.000 es un stand que está bien. 60.000 euros en 6 días, al final estamos hablando, 5 días, Sí. perdón. Yo estaba haciendo la media rápida, digo 6 días de a 1.000 euros por día, no, pero sale a más de 1.000 euros por día, como aproximadamente unos 10.250 euros, o no, 12.250, algo así, ¿no? Aproximadamente. Claro. Que ahora me dirás, jolín, qué importe tan alto. Sí, es cierto, ir a una feria y a una feria así, para que te sea rentable y para que tú puedas enseñar cosas que en otras formas, por el tamaño que tienen esos equipos, máquinas, no lo puedes hacer, es verdad que es una inversión grande. Pero también es verdad que es una feria que al tener la visibilidad que tiene, te da la posibilidad de que vengan clientes que de otra forma a lo mejor es complicado contactar con ellos, más que complicado contactar con ellos, que ahora entraremos en cómo lo podemos hacer el contacto ese, pero te da la opción de poder enseñarles gamas de tu producto que de otra forma, si no tienes un showroom o si no tienes un espacio, es complicado. Entonces al final también te ayuda a cerrar operaciones. Muchas veces también a ferias se van con muchas cosas que están calientes, proyectos que están calientes, que ahí se terminan de cerrar. Sí, es una inversión, pero por eso es importante sacarle la mayor rentabilidad posible, que es lo que hoy vamos a hablar un poquito también más. Sí, sobre rentabilizar. Y es que bueno, también pues igual cuando nos preparamos el capítulo un poquito antes, estábamos hablando de la importancia de las ferias no solamente para nuevos clientes, que para la captación de nuevos clientes y demás es importante, pero tú hacías la reflexión de trabajar a tus ya clientes dentro de la feria, porque como decías es un muy buen espacio donde tú les puedes enseñar y hacer demostraciones y demás de determinados servicios o productos que en otro caso no podrías enseñárselo, ¿no? Sí, eso exactamente. Al final no solamente nos ayuda a lo mejor a captar al que no nos conoce, sino también al que ya es cliente, fidelizarle todavía más, porque al final ese contacto en persona, como decíamos el otro día con el tema de LinkedIn, que es importante las conversaciones y el contacto persona a persona, pues es lo mismo también. En una feria te da también eso, que tú puedas tener ese contacto persona a persona con ese cliente y todavía le puedas fidelizar más, y además que le puedas mostrar cosas o productos tuyos que de otra forma, si por ejemplo tienes un e-commerce, hay muchas veces que no puedes tener en tu oficina o en tu espacio expositivo todo tu programa de producto, porque a lo mejor tienes 25.000 referencias, por ejemplo. Entonces, claro, al final en un espacio así de grande sí que te da opción a poder enseñar y a poder llevar cosas que a lo mejor un cliente sabe que lo tienes, pero hasta que no lo ve o hasta que no lo prueba y no le haces una demo, que en este sector es muy habitual que sea ese paso necesario antes de una compra, pues así también al final consigues pues que ese cliente amplíe las compras que te realizo, que crezca contigo y al final acabe comprándote pues otro tipo de productos que antes no hacía. Claro. Y tú que, bueno, ya lo hemos dicho en el anterior episodio, pero tú es tu sexta bienal. Hoy estoy con los números que me bailan, ¿eh? Hoy estoy un poco más cansada y estoy con los números que me bailan, pero ¿quinta o sexta? No, perdona, quinta. Quinta. Claro, tú ya tienes como un bagaje en esta feria, sabes cómo funciona y demás, y claro, hay un aspecto que yo veo bastante complejo de las ferias, que es conseguir poder atender
a todas las personas que se pasan por tu feria sin una agenda previa, porque claro, si tú lo tienes agendado previamente, a mí me parece muy sencillo, lo tienes ordenado por tiempos, sabes que, hombre, te puedes desviar un poco más, un poco menos, pero claro, en acciones comerciales donde a lo mejor te llega alguien que te requiere más tiempo por la demostración o que te pide más, o que ni siquiera contabas con una persona que se fuese a pasar y de repente es un cliente tuyo que quiere ver algo, pero hay otra reunión, ¿eso cómo lo organizáis? Hombre, a ver, esa parte a veces es un poco complicado porque es lo que dices tú, no hay una agenda cerrada de reuniones que vengan a verte un momento concreto. Normalmente en este tipo de ferias, al venir clientes de muchas zonas, cuando muchas veces tu empresa lleva también el mercado de Portugal, suele ser bastante habitual que te intentes traer a toda la red comercial, porque al final así también puedes dar el mejor servicio de asistencia a toda la gente que venga, pero sí que hay veces que se te puede escapar gente. Claro. Se te puede escapar gente y a lo mejor gente que puede ser interesante por lo que dices tú, está todo el mundo ocupado y es a veces complicado y además hay veces, o sea, lo ves, porque al final cuando ya has ido a muchas ferias tienes como ahí un ojo avispor que te... Bueno, avispor no se dice así, pero... Avizor, ¿no? Es avizor, sí. Ojo avizor. Que te dice en plan que sabes que por este ojo, a la vez que estás hablando con alguien, sabes que hay alguien que está pasando, que se ha quedado a lo mejor parado mirando algo, pero que no te ha dado tiempo. Sí, a veces puede pasar. Claro, es que, justo esa parte yo creo que es en la que se puede apoyar toda una feria en toda la parte más digital y de preferia, que es algo de lo que hemos hablado bastante en otros capítulos, que es de conseguir planificar una feria, ¿no? Entonces, al final, en el sector industrial, o más concretamente, porque, bueno, los que seáis del sector industrial sabéis perfectamente a quiénes nos referimos, pero claro, muchas veces cuando hablamos del sector industrial, es que ¿qué define el sector industrial como tal? Porque hay parte de... cosas. Claro, o sea, no solamente son máquinas de mecanizado, no. Hay muchísima parte del sector industrial como tal, aunque, bueno, la Bienal está más enfocada en todo tema de metalizados, ¿no? Bueno, está centrada en máquina-herramienta, pero también mucho la parte aditiva, la fabricación aditiva, tema de robótica, automatización... Claro, al final ese universo de potenciales clientes es el que es, más o menos casi todo el mundo se puede llegar a conocer. Sí, es un sector pequeñito. Es un nicho, ¿no? Es un nicho, y como nicho al final es verdad que tienes siempre oportunidades de captar nuevos clientes y siempre hay clientes que requieren nuevos servicios, pero es verdad que es un universo en el que se puede trabajar de una forma relativamente sencilla con un poco de previsión. Todo ese contacto previo para tú tener una feria lo más organizada posible a nivel de agendas de comerciales, que es un poco lo que hemos hecho en otras ferias y en el caso concreto contigo, organizar un poco la feria en función de, sabes que hay gente que se va a pasar porque ya has establecido un contacto previo, que no tiene que ser solamente por LinkedIn, que también se puede hacer con email normal y corriente, o con otro tipo de acción digital. O con otro tipo de acción digital, pero sí que se puedan calendarizar una serie de reuniones para que las personas las tengan asignadas y saber quién se te queda libre, quién no, y poder tener una feria más organizada, porque desde, ya te digo, mi desconocimiento del plano más offline de una feria, yo veo que ahí es un caos. O sea, yo que estoy acostumbrada a que los leads entren, se gestionen, tengan su automatización o su respuesta no automatizada pero personal, claro, yo veo ese caos y digo, ostras, es que pues lo que tú dices, ¿no? Yo me imagino que estás atendiendo a alguien y estás pensando, claro, está otra persona y no hay ningún comercial por ahí libre, y cómo lo hacemos y dónde llegan y cómo, ¿sabes? Y entonces, claro, todo eso yo creo que, no te digo que el 100% se vaya a poder gestionar, pero sí que creo que una parte importante se puede gestionar a través de esta acción, que en concreto, perdonadme que estoy hoy con la alergia, a través de acciones concretas como lo que hablábamos de una landing page en la que a través de un Calendly se puede directamente agendar y puedes tener un Calendly para cada comercial y que cada comercial también lo utilice, no solamente para las acciones digitales que pueda llevar a cabo una agencia o el propio cliente, quien sea, sino que también se puede organizar como hacen en su día a día los comerciales, viralizando esa landing de, oye, si tienes entrada, si no tienes entrada, vente, te paso este enlace, ¿no? Sí, y luego también, ¿te acuerdas que nosotras, de cara también a una bienal anterior, lo que también se hizo fue con lo que se iba consiguiendo a nivel potencial de leads a través de esa landing,
aunque a lo mejor luego esa persona que haya dejado su registro en alguna parte de esa landing, ya sea porque se ha descargado el catálogo o por una parte de pues haya apuntado algún sorteo o lo que sea, toda esa información ya la tienes. Entonces, aunque luego en feria, imagínate que ese cliente potencial ha ido a verte pero no lo has podido atender, lo bueno es que ese contacto y esos datos ya los tienes. Entonces, a posteriori puede organizarse ese comercial de esa zona, una visita presencial e ir a verle, pero ese dato no lo has perdido, que de otra forma, si no haces nada previo y si no tienes información de esa gente potencial que va a ir a la feria y no te da tiempo a hablar con ellos, al final se acaba perdiendo. Entonces eso es lo bueno de trabajar y de hacer acciones preferia, porque al final todo lo que vayamos calentando o moviendo ahí, luego también se le puede hacer un seguimiento. Claro. Y te iba a hacer otra pregunta, Miriam. ¿Cuántos, has llegado alguna vez a valorar realmente económicamente solamente una feria por los clientes o por los servicios contratados de los que ya son clientes a nivel económico? O sea, rentabilizar esos 60.000 euros, que son 60.000 lo que te cuesta, pero claro, como tú me decías, yo a todo le pongo un número. Si tienes que desplazar a toda tu red comercial, pagarles alojamientos, pagarles billetes y demás, de esos 60.000 se te puede ir fácilmente a 70.000, 75.000 muy fácilmente. Sí. Entonces, realmente, ¿tú te has parado alguna vez a hacer el ejercicio de ¿lo hemos rentabilizado o no? Sí, de hecho, no solamente porque yo lo hiciera, porque más lo tenía que hacer, sí. O sea, nosotros, como lo hacíamos, para poder valorar si realmente esa feria era rentable o no, dado que también tienes otras y tienes que tomar la decisión de a cuál ir y a cuál no, primero lo que se veía es, nosotros lo que hacíamos también era ofertas en feria, es decir, equipos de mayor volumen que al final para el cliente, bueno, te hablo de un caso en concreto, pero que para el cliente al final se ahorraba en esas ofertas en feria el coste del envío, porque al final era menor al no venir desde Alemania. Era muy habitual hacer ofertas, entonces nosotros contabilizábamos todos los productos que se vendían en feria y luego de todos los nuevos clientes qué facturación habían hecho en los siguientes 6 meses en la empresa. Entonces, haciendo ese cálculo, nosotros veíamos si realmente se habían cubierto los costes de la feria y si realmente había sido rentable esa feria. Y te puedo decir que la Bienal sí lo era. Sí, era la Bienal rentable. Se cubría completamente. O sea, Bienal, y la Bienal no era un stand, el nuestro en ese momento no era desimporter además, contando todos los gastos, y se cubría. Se cubría. Sí, se cubría, incluso se superaba. Claro, no sé, al final sí. Pero es lo que dices tú, perdón, es algo que hay que calcular y ver, porque al final el coste por lead ahí es muy superior al que puedes hacer o al que puedes tener en acciones digitales. Entonces, realmente también tienes que ver ahí si la rentabilidad que luego te está dando ese lead con lo que te ha costado conseguirlo es interesante para tu empresa, es súper importante. Claro. Si además no es solamente como la inversión que tú hagas, sino porque es una inversión, no es un coste. Es decir, vale, es que sé que puede ser un coste si no rentabilizo, o puede ser una inversión si consigo rentabilizarlo. Entonces, al final, si tú lo rentabilizas y sabes que esa feria, pues eso, es que era justo un poco a donde quería llegar, que 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 o 200.000 euros no son ni mucho ni poco a nivel de inversión. Si tú esa inversión luego la rentabilizas, al final, pues no te ha supuesto, o sea, al contrario, ¿sabes? Has generado un ROI positivo y eso te va a ayudar siempre de cara también, porque no es, o sea, tú lo has cerrado por el número de ofertas, como tú decías, pero luego eso todavía puede generar más a futuro. Claro, sí, o sea, yo te hablo de que la forma de valorarlo ahí era a 6 meses vista según finalizaba la feria. Pero es verdad que luego, claro, esos clientes siguen creciendo contigo, tú les sigues nutriendo y les sigues acompañando en el proceso de compra en tu empresa y acaban comprando más producto y acaban creciendo contigo. Pues la verdad es que todo el universo de ferias, para los que lo desconocemos, es interesantísimo. Yo, como te digo, veo las ferias desde otra perspectiva, desde una perspectiva más online y desde, bueno, pues las posibilidades que a lo mejor no se están desarrollando tanto en todo el ámbito de las ferias, que es empezar a trabajar toda la feria antes, seguir trabajándola en la propia feria, porque al final hablábamos de tener una landing page donde en esa landing específica para determinadas ferias, porque no solo se suele ir a una feria, y aunque solo vayas a una feria, si sabes que hay otras ferias puedes aprovechar, y aunque no tengas un espacio físico como tal en la feria, sí que puedes aprovecharlo
para tener un espacio online dentro de la feria, porque eso se puede hacer, lo hemos hecho, incluso vamos, o sea, es tan sencillo como empezar a pujar en Google AdWords por la palabra clave de la feria. En el momento en el que se genera ese volumen de tráfico y tu landing está de las primeras, te vas a llevar ese volumen y además a un coste muy bajito. Incluso luego se pueden combinar con campañas de Meta, que es un poco, bueno, pues lo que yo recomiendo a la hora de hacer ferias, de no quedarte solamente en el stand, sino aprovechar, porque en Meta, segmentando por código postal, tú puedes reimpactar a todos los usuarios que estén en ese código postal, estén comiendo, estén cenando, estén durmiendo en el hotel. Entonces, al final, todo el mundo, cuando vas a una feria, intentas estar lo más cerca de la feria posible. Porque al final porque así te facilita todo mucho más. Claro, entonces se puede aprovechar todo ese espacio, no solamente físico, sino un espacio digital que se abre para que puedas impactar, porque al final estás en una feria, pero quien no está en una feria no está conectado a su Instagram, a su TikTok, o entrando en Facebook, o sea, al final, o en LinkedIn, por supuestísimo, en LinkedIn también. Entonces, pero bueno, por no hablar siempre de LinkedIn, que parece que LinkedIn lo monopoliza todo a la hora de hablar de redes sociales y B2B o industria, y no es verdad, pero que se pueden aprovechar otra serie de acciones. De hecho, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho del tema de las reuniones, de poder organizar esa parte mejor, que de hecho yo creo que hasta el cliente que va a visitar la feria a veces hasta lo agradece. Porque en ferias tan largas de tantos días, que al final la gente obviamente trabaja, tampoco puedes disponer de un tiempo enorme para poder visitar. Si tú sabes exactamente quién te interesa y puedes hasta incluso fijar un día en concreto y tú organizarte mejor, hasta es más fácil para ellos. Sí. Entonces yo creo que eso también les facilita un montón a ellos su visita, y que al final sea más provechosa y la optimicen más. Genial, pues bueno, llegamos al final del capítulo. Miriam, gracias por esta masterclass sobre ferias, en concreto sobre la Bienal. Ha sido un placer, la verdad, y he aprendido cómo es esta palabra Taladrina. Taladrina, me ha encantado. Pues taladrina. Me sonará más. Me irá sonando más, pero bueno, los aspectos técnicos del sector industrial te los dejo a ti. Yo me quedo con la parte online y de estrategia, que me siento mucho más cómoda en esa parte, pero bueno, aprender terminología siempre está bien. Pues nos despedimos de otro capítulo más. Este es nuestro sexto capítulo y bueno, en el próximo, sorpresa. Todavía la verdad que no tenemos diseñado de qué vamos a hablar, pero seguro que va a ser interesantísimo. Así que nada, seguro que sí. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego.